estamos en el aire de Eso que Falta y ya estamos conectadas con nuestro compañero Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, en una nueva entrega de La Casta Sos Vos. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí Emilia y Mailu. Hola Emi, hola Mailu, ¿cómo andan por acá? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te trató el fin de semana, Luis? Es la pregunta obligatoria, básicamente. Me trató bastante bien. No me pegó por el lado bajón, todo lo contrario, te diría. Obviamente muy conmocionado, muy emocionado. Cada una en su momento histórico tuvo más o menos acercamiento a la vida del indio y en todo caso de los redondos, en mi caso. Yo tuve la suerte de verlos bastante en la época pre-estadios. O sea, no los vi nunca en un estadio, pero sí los vi mucho antes. Y era un gran encuentro, era un gran encuentro. Hay un espacio donde los adolescentes jóvenes de los 90 teníamos un lugar para encontrarnos y resistir a una noche que parecía muy oscura y que parecía interminable. Y los encuentros en los recitales de Los Redondos, con una banda que no daba conferencia de prensa, que te enterabas por el boca en boca dónde iba a tocar, que no aparecía en los medios, que te grababas los cassettes para poder escucharlos. Era un gran momento y de vuelta, era otro mundo, otra sociedad. Yo solo, de vuelta, anécdotas más personales, pero esta idea de ir a los 14, 15 años solo en realidad, con amigos, con pares, a un recital en Lanús o en Avellaneda o en algún microestadio que había en la Ciudad de Buenos Aires y volver a casa a las 3, 4 de la mañana, algo por ahí me parece impensado para chicos de esa joven adolescencia, pero que bueno, que en los 90 era posible, era algo que no era tan raro. Y ahí Los Redondos cumplieron un papel muy importante en mi caso. Como les decía, no me pegó mal, al contrario, en cierto sentido, si uno se pone en los zapatos del otro, la muerte a veces alivia, más allá de todo el dolor que viene acompañado con la muerte. Pero bueno, hay algo del ciclo de la vida y la despedida me pareció a la altura. Un gran festejo popular donde las lágrimas tenían su espacio, obviamente, y también la música. Me pareció, en ese sentido, de vuelta, más allá de que lo que nos congregó fue una muerte, me parece que era mucho más lo que nos estaba haciendo partícipes de ese momento. Así que no fue un mal fin de semana en absoluto, más allá obviamente de la conmoción y de la emoción que nos llega a todos los que, por las razones que fuesen, en nuestra vida en distintos momentos nos pegó y nos significó mucho la música del indio, la música de Los Redondos y todo lo que circulaba alrededor. Se hablaba mucho en estos días de las letras del indio. Sí. Honestamente, nunca las entendí. Pido disculpas por eso, ¿no? No, y creo que importaba poco. Me parece que lo que había era un evento social, un evento cultural, un momento para encontrarnos, donde esas letras, esa música cumplían un rol, pero ni siquiera sé si era el más importante. Pero bueno, esa es la forma en la cual a mí me pegó por aquellos años. Claro. Bueno, y a propósito de este encuentro con Luis, la conmemoración de la vida, podemos decir, del Indio Solari, se hizo ayer en una plaza que, para quienes somos avellanedenses, es el Parque Domínico, pero que en términos formales su nombre es la Plaza de los Derechos del Trabajador. Bueno, y de derechos del trabajador es un poco nuestra convocatoria del día de hoy, que son los cada vez menos derechos que vamos a tener a partir de la reglamentación de la reforma laboral, ¿no, Luis? Podemos decir derechos del empleador, porque no estamos ante una desregulación, estamos ante una nueva regulación que mueve la balanza en el sentido donde la venían moviendo las reformas laborales. En el sentido opuesto al que quisiéramos tener, ¿no? También. Sí, a ver, recordemos, el origen del derecho del trabajo es morigerar desigualdades que estructuralmente existen en esta sociedad y en este modo de producción. Bien. ¿Qué significa eso? Que en el capitalismo, nuevo aviso, los trabajadores estamos obligados a trabajar porque si no, no comemos. Los empleadores no están obligados a contratarnos a nosotros. Pueden contratar a cualquier otra persona, pueden no contratar a nadie y no por eso se mueren de hambre. Esa es una desigualdad fundante del sistema. A ver, no es un problema de Argentina, es un problema ni siquiera es un problema, es un dato
de cómo se organizan las relaciones de producción en el mundo capitalista, en todo el mundo. Ahora, para morigerar esas desigualdades, porque si yo no trabajo, me muero de hambre, entonces acepto trabajar en cualquier extensión horaria, por cualquier salario, sin reclamar absolutamente lo más mínimo, porque si no, insisto, me muero de hambre. Bueno, para morigerar un poco eso viene a aparecer el derecho del trabajo, primero en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, luego se va expandiendo por todo el mundo occidental, de vuelta, con la idea de morigerar esas desigualdades estructurales. Bueno, en esta etapa histórica parece que la dirección es la opuesta y estamos empezando a reconocerle mucho más derechos a los empleadores que a los trabajadores, y la reglamentación de la reforma laboral que se conoció en estos días va un poco en ese sentido. Salieron 4 decretos, en realidad 2 son los más importantes, reglamentarios de la ley de reforma laboral. Uno que reglamenta el fondo de asistencia laboral, este fondo donde los empleadores van a sacarle plata al sistema de seguridad social y depositarla en una cuenta que se administra por una entidad financiera autorizada por la Comisión Nacional de Valores, un banco, una agencia de colocaciones financieras, y va a servir para pagar las indemnizaciones por despido. No voy a hablar mucho de eso porque esta es una reglamentación muy técnica y la novedad ahí es que el inicio de este FAL se prorrogó para el 1 de noviembre de este año. Iba a empezar ahora el 1 de julio, se pasó para el 1 de noviembre, pero bueno, avanza la reglamentación. Sí, ahí Luis, para mí lo que hay que también tener en cuenta como una noticia, si se quiere, anclada o vinculada, es este pedido en verdad del FMI, ¿no? De una regulación en pos de establecer mayores impuestos y demás, y que ahí, bueno, un poco la puja con el gobierno es nosotros con nuestra ideología no podemos aumentar impuestos y qué sé yo, y que un poco en base a eso me parece a mí que se pospuso la implementación del FAL, ¿no? Como a ver hasta cuánta discusión se aguantan con el fondo para reglamentar del todo o no la implementación de esta parte de la ley de modernización laboral como formalmente se denomina. Sí, el fondo no lo dijo, no lo dijo explícitamente, pero lo dijo por escrito, que, bueno, por ahí no estaría mal postergar un poco la entrada en vigencia del FAL, porque implica para el Estado Nacional resignar recaudación tributaria muy importante. Claro. O sea, es mucha plata que va a dejar de percibir la ANSES, y esto obviamente impacta en el déficit fiscal. Y recordemos, una de las noticias que viene siendo tapa todos los meses es que cae la recaudación impositiva, que caen los recursos del Estado, y esto al fondo no le gusta mucho, porque esos recursos son los que después sirven para pagar la deuda, básicamente. Claro. Entonces, al fondo, le gusta el FAL, pero lo que dice es, en este momento donde está cayendo tanto la recaudación tributaria, por ahí no estaría mal postergar un poco la puesta en vigencia del FAL, más allá de que efectivamente faltaba mucha reglamentación, todavía falta mucha reglamentación para poder ponerlo en vigencia, pero ahí hay efectivamente un tironeo entre cuánto los empleadores se ahorran y qué efectos puede tener esto sobre las cuentas públicas y obviamente sobre después los derechos de los trabajadores. Pero de vuelta, esta discusión por lo pronto se pateó para el mes de noviembre. En un par de meses seguramente vamos a volver a estar hablando de esto. Ahora, les decía, el otro decreto, el 407, reglamentó, les diría, 2 aspectos de las relaciones laborales, 2 aspectos de la reforma laboral. Uno que tiene que ver con las relaciones individuales del trabajo, es decir, la ley de contrato de trabajo. Para que se den una idea, por ejemplo, se reglamentó cómo va a ser el recibo que te tiene que hacer tu empleador. A partir de ahora va a incluir un gráfico de tortas. Espectacular, lo que necesitábamos. Para saber cuánto los empleadores gastan en nosotros, para que digamos, ay, gracias por tanto, chicos, por emplearnos, básicamente. Exactamente, ¿no? Eso en principio va a estar en el recibo de sueldo, no va a estar las ganancias que tiene el empleador con tu trabajo. No hubiera estado mal, pero bueno, lamentablemente eso no está incluido en la reglamentación, pero sí esta idea de que van a tener que, el empleador va a poner todos sus costos. En realidad son los costos que decide la reglamentación, porque los costos laborales van mucho más allá de lo que el empleador aporta al sistema de la seguridad social o algún aporte que se pacte en un convenio colectivo de trabajo para sostener la obra social de los trabajadores, por ejemplo. Pero bueno, dato de color al margen, sí, por ejemplo, es muy importante que a partir de ahora no corren más los certificados médicos manuscritos para justificar alguna licencia. A partir de ahora solo los empleadores van a tener la obligación de aceptar certificados médicos digitales emitidos por las plataformas que existen y que no todos los médicos, no todas las médicas tienen.
por ahí los que vivimos en grandes ciudades, esto ya empezó a usarse de manera generalizada, pero no todos los profesionales de la salud los utilizan, y cuando no los utilicen va a ser un problema. Ujú. Así que bueno, en principio la reglamentación dice que solo se van a aceptar estos certificados digitales y por excepción fundada, un certificado manuscrito, y luego que si hay una discrepancia entre el certificado que emite tu médico, el diagnóstico que te hace tu médico y el diagnóstico que puede hacer el médico del empleador, la resolución de esa disputa, de esa diferencia, la va a poder hacer una clínica privada contratada por el empleador, lo cual por lo menos me deja un poco intranquilo, sobre todo pensando en quién va a pagar eso. Obviamente va a estar a cargo del empleador, pero bueno, cómo eso condiciona el interés del árbitro en esa disputa. Total, claro. Y ni que hablar, pensemos de vuelta, esto no solo hay que pensarlo en instancias de ciudades grandes, donde por ahí esas clínicas privadas tienen otro tipo de funcionamiento, pero pensemos en pueblos medianos o pequeños, donde tal vez haya un solo prestador privado de salud que pueda hacer ese trabajo, y cómo ese prestador privado de salud está condicionado por el financiamiento que puede recibir de esa empresa, que en muchos casos puede ser la única de ese pueblo de tamaño significativo. Así que ahí hay un problemita que de vuelta tiene que ver con la reforma laboral y en este caso con la reglamentación. Les decía esto como algunos ejemplos, Sí. Y la perla de la reglamentación de la reforma laboral viene por el lado de las relaciones colectivas del trabajo y en particular de un artículo de nuevo muy técnico, pero que básicamente abre la puerta para un proceso de renegociación obligatoria de todos los convenios colectivos de trabajo que existen en nuestro país en la actualidad. ¿Por qué digo esto de renegociación obligatoria de los convenios colectivos de trabajo? Expliquemos dos cositas antes. En Argentina y en muchos países del mundo, no es una novedad, no es algo que exclusivamente existe en nuestro país. Las relaciones entre trabajadores y empleadores se rigen por la ley general, por la ley de contrato de trabajo y por los convenios colectivos de trabajo que se negocian entre empleadores y trabajadores, ya sea por actividad, ya sea por empresa. Estos convenios colectivos suelen tener un plazo de vencimiento y una vez que vencen, si no se negocia uno nuevo, lo que decía la ley es que seguían vigentes sus cláusulas hasta tanto las partes se vuelvan a poner de acuerdo, Sí. hasta tanto las partes vuelvan a negociar un convenio. Esto hacía que muchos convenios todavía están vigentes desde que se negociaron por última vez en 1975. Claro. O sea, están todos vencidos, están vencidos de hecho, digamos. Están vencidos de hecho, pero siguen vigentes, se siguen Claro. aplicando por este principio legal que se conoce como ultraactividad. Es decir, siguen aplicándose después de vencidos porque todavía no se negoció uno nuevo. Claro. Ustedes me dirán, bueno, Luis, tienen 50 años, está bien que se vuelvan a negociar y está bien que el Estado les diga, vengan a negociar de vuelta porque el mundo cambió en los últimos 50 años. Y acá empiezan las trampas. Porque efectivamente esos convenios se fueron renegociando a lo largo de los últimos años. De hecho, negociación colectiva hay muchísima todo el tiempo. Sí. La mayoría de los casos vinculados a cuestiones salariales, pero en muchos casos también vinculados a cuestiones no salariales. Lo que termina pasando con esos convenios es que la estructura general es de 1975, pero el contenido tiene cláusulas que siguen vigentes de 1975, cláusulas que se renegociaron a fines de los 80, cláusulas que se renegociaron durante los 90, cláusulas que se vienen renegociando en los últimos años. Claro. Es decir, un convenio colectivo, por más que diga que es de 1975, adentro tiene un montón de cláusulas y un montón de disposiciones que se fueron renegociando en los últimos años. Claro. De hecho, ustedes, por ejemplo, yo voy a decir, la asociación bancaria, el convenio que regula la actividad de los bancarios, es de 1975. Nadie puede pensar con dos dedos de frente que efectivamente un banco funciona hoy de la misma manera que en 1975, No, no había computadoras, y que las relaciones laborales se rigen de la misma manera y por esa norma que se negoció hace 50 años y que nunca se volvió a tocar. No es así, no funciona así en la práctica. Lo que pasa es que viene siendo la excusa discursiva que encontró el gobierno, que encontraron los empleadores, para reabrir la discusión de todas las cláusulas de esos convenios colectivos, y yo les decía, de manera obligatoria, porque
la ley y la reforma laboral ahora, la reglamentación de la reforma lo dejaba de manera explícita, le dice a la Secretaría de Trabajo que tiene que convocar a todas las partes que tengan convenios vencidos, e insisto, son prácticamente todas las actividades del país, para discutir esas cláusulas que están vigentes por ultraactividad. ¿Qué pasa si no las discuten? ¿Qué pasa si no las negocian? La Secretaría de Trabajo tiene facultades para decir que dejan de ser obligatorias. Esto técnicamente se conoce con el nombre de quitarle la homologación. Pero básicamente las facultades de la Secretaría de Trabajo van a ser decir, estas cláusulas no son obligatorias, dejan de ser aplicables o dejan de ser exigibles. Y además, todo esto en un contexto donde el espíritu de la reforma laboral es dejar de negociar por actividad y pasar a negociar por empresa. Claro. Y acá hay otro articulito de la reglamentación de la reforma que es muy importante, que dice que para que los empleadores, para que las entidades patronales, las cámaras patronales, representen la voluntad de los empleadores, tienen que demostrar que como mínimo representan al 10% de los trabajadores comprendidos en ese ámbito. Es decir, una cámara patronal, por ejemplo, la Cámara de Comercio, para sentarse a discutir un convenio por actividad con la Federación de Comercio, tiene que demostrar que los empleadores que están afiliados a esa cámara representan a un poco más de 100.000 trabajadores. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con los trabajadores? ¿Por qué la representación de los empleadores puede dificultar la situación, los derechos de los trabajadores? Porque si las empresas se deciden a vaciar las cámaras, es decir, a desafiliarse masivamente de las cámaras, no va a haber quien represente esa voluntad de los empleadores. Claro. Y si no hay nadie que pueda representar la voluntad de los empleadores a nivel de actividad, la única forma de negociar convenios colectivos de trabajo va a ser empresa por empresa. Entonces, antes esto no existía. Antes de esta reforma, lo que decía la ley era que el Ministerio de Trabajo tenía facultades para determinar qué cámara patronal o qué empresas tenían aptitud representativa, es decir, podían representar los intereses de la patronal. Esto ya no está en la ley. Lo que dice la ley ahora es que esas cámaras van a tener que acreditar que representan como mínimo el 10% de los trabajadores de ese ámbito. Con lo cual, es muy factible que vayamos a un modelo, a un sistema en el cual en muchas actividades las cámaras digan, yo, intento representar ese 10%, pero no llego. O alguna empresa diga, esa cámara no llega al 10%, no puede representar mis intereses. Claro. Y la consecuencia de eso va a ser que en los hechos se va a forzar una negociación empresa por empresa, que ahí sí puede ser muy perjudicial para los trabajadores, porque recordemos que la reforma, una de las cosas que estableció, es que los convenios de ámbito menor van a prevalecer por sobre los convenios de ámbito mayor. Entonces, si se negocia un convenio por empresa que establece salarios más bajos que el convenio de actividad, va a regir el convenio por empresa. ¿Y si los sindicatos? ¿Qué onda? O sea, ¿qué rol? Claro, perdón, ¿no? La pregunta fue una pregunta un poco abierta quizás. No, pero digo, ¿los sindicatos dejan de tener el rol en términos de negociación colectiva o no? Vos fíjate, incluso la ley, de esto no la reglamentación, sino la ley de reforma, modificó un artículo de la ley de procedimiento de negociación colectiva que dice que la representación de los trabajadores va a estar a cargo del sindicato que corresponda al ámbito de negociación. Es decir, si se negocia por empresa, la voluntad de los trabajadores la tiene que representar el sindicato por empresa. Si no hay sindicato por empresa, el sindicato de esa localidad. Si no hay sindicato de esa localidad, el sindicato de esa provincia. Pero nunca el sindicato nacional. Es decir, hay un intento hasta de vaciar la capacidad de representación de los sindicatos nacionales, que en todo caso sería algo que tendrían que decir los trabajadores. ¿Quién me va a representar en esa negociación? Total, claro. Pero bueno, ¿qué onda los sindicatos? Y te diría que hay muchos que están evaluando qué hacer. Por lo pronto, seguro van a venir representaciones judiciales de muchas organizaciones, posiblemente con suerte dispar. Acá va a depender mucho de lo que diga el bolillero y de qué jueza sea el que tenga que resolver cada caso, porque acá sí no va a haber una presentación de la CGT en representación del conjunto, sino lo que va a haber son presentaciones de cada sindicato, seguramente para tratar de frenar este proceso. Claro. De vuelta, en algunos casos les diría que es posible que tengan suerte, esto es bastante cuestionable que la Secretaría de Trabajo tenga facultades para quitarle la homologación a las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo,
pero bueno, otros jueces posiblemente digan que no, que no hay ningún problema constitucional en este proceso. Así que es un partido que está abierto y hay que ver si esto se traduce en un incremento de la conflictividad laboral. Algunas voces incluso del sector más negociador de la CGT, no les diría del sector más combativo, sino del sector, la conducción de la CGT, ya dejaron trascender que si el gobierno quiere reabrir la negociación de todos los convenios colectivos de trabajo, esto inevitablemente va a ir hacia un aumento de la conflictividad laboral, no necesariamente a nivel general, pero sí sector por sector. Claro, sí. Posiblemente sería un cambio en la dinámica de la conflictividad que venimos teniendo hasta ahora durante el gobierno de Javier Milei, pero bueno, es algo que me parece que por ahora está abierto, es un escenario que está abierto. Lo que sí es cierto es que esta posible reapertura o esta convocatoria de la Secretaría de Trabajo a negociar los convenios de las distintas actividades que están vigentes, que insisto, son la mayoría, hay algunas estimaciones que dicen que serían entre 100 y 150 actividades que estarían convocadas en los próximos días. Después hay que ver qué capacidad tiene la Secretaría de Trabajo para ordenar eso en el tiempo también. Eso una te iba a Secretaría de decir. Trabajo está haciendo... Eso iba a decir, Luis, que la parte de negociación colectiva es una de las que viene siendo más vaciada desde por lo menos el año pasado, con esos guadañazos que pegaron en todo el Estado Nacional, y que fue uno efectivamente de los sectores más golpeados del Ministerio de Trabajo, le seguiremos diciendo ministerio, y que entonces lo que veo más probable es que, claro, no es que tengan ganas de sentarse a agendar 100 reuniones con los compañeros y compañeras de negociación colectiva, sino que en realidad la pretensión real es que se terminen cayendo esos convenios colectivos de trabajo para avanzar en pos de esto otro que mencionabas, que es, bueno, no, queremos que empresa por empresa negocie con un propio sindicato por empresa, que por el momento además no existen, digamos. O sea, tendríamos que ahí también cambiar toda nuestra forma de lucha construida a lo largo del tiempo. Así que me parece que, bueno, es un escenario por demás problemático el que se viene con la reglamentación. Sí, por lo pronto en una primera etapa, algo que trascendió en alguna nota que estuvo circulando estos días, es que la intención de la Secretaría de Trabajo sería reabrir esos procesos de negociación, pero que las partes los lleven de manera privada. Que es algo que ya existe, o sea, muchas veces la negociación no se hace en las oficinas de la Dirección de Negociación Colectiva de la Secretaría de Trabajo, sino que las partes pueden negociarlo de manera privada y luego lo presentan, si llegan a un acuerdo, presentan ese acuerdo para homologar ante la Secretaría de Trabajo. En este contexto de vaciamiento de las capacidades operativas de la Secretaría de Trabajo, en particular de la Dirección Nacional de Negociación Colectiva, suena razonable que el ministro, el secretario Julio Cordero, diga, bueno, convoco a la Cámara Patronal y al sindicato firmante de este convenio a que lo renegocien en los términos de la Ley de Reforma Laboral, pero háganlo de manera privada. Si llegan a un acuerdo, me lo traen para homologar. Si no llegan a un acuerdo, bueno, ahí en todo caso la Cámara Patronal o alguna empresa podrá pedir que se le quite la homologación a alguna cláusula, y ahí seguramente pasaremos a un siguiente nivel en este enfrentamiento y en esta pelea contra los derechos laborales, que va un poco en contra del fin último del derecho del trabajo, como decíamos al principio. Luis, gracias como siempre. Nos encontramos pronto para seguramente seguir desarmando reglamentaciones, porque todavía falta que sigan, digamos, con las mismas, y seguir aparte viendo, bueno, estas primeras consecuencias de la reglamentación que se publicó hace 2 semanas, además, ¿no? Que salieron estos decretos. ¿Estoy bien o fue la semana pasada? Salieron hace unos 10 días, no me acuerdo la fecha exacta de publicación. Lo que se va a conocer ahora esta semana seguramente van a ser las primeras convocatorias a renegociar los convenios colectivos de trabajo, porque sí, ahora la Secretaría de Trabajo tiene 30 días desde la publicación del decreto en el boletín oficial. Ya todo indica que esta semana van a empezar a salir las primeras citaciones. Bueno, veremos novedades a la brevedad. Luis, te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande por allá. Chao, Luis. Pasó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, en una nueva entrega de La Casta Sos Vos.